Amén, gloria a Dios. Bienvenidos hermanos esta mañana en el nombre del Señor. Como dijo mi esposa, continuamos nuestra serie navideña. La semana pasada hablamos, ¿verdad?, acerca de adorar, la importancia de la adoración. Toda gloria a Cristo, todo empieza con Cristo y termina con Cristo. Amén. En la consumación de las edades, Cristo va a tomar todo el reino, entregarlo al Padre. Y nosotros debemos reflejar esa voluntad de Dios que Él ha exaltado a su Hijo, y nosotros también en todo momento debemos y deberíamos exaltar a Cristo. Padre, esta mañana te damos la bienvenida en este lugar. Padre, pedimos que nuestra adoración, Señor, te haya agradado, que haya sido dada de nuestro corazón, porque es la única adoración que tú buscas, los verdaderos adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Y en esta mañana, Señor, dirige nuestros pasos en tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Y esta mañana en nuestra serie hablamos de amar a todos. Diga a todos. Ahora Cristo aún hasta nos mandó a amar ¿a quién? A nuestros enemigos, ¿sí? No solamente a nuestros amigos, a familiares, sino también aún a nuestros enemigos. Fíjese nada más cómo el Señor, ¿verdad?, nos ha guiado hacia eso. A veces pensamos que no podemos hacerlo. ¿Cómo podemos amar a aquellos que no nos aman a nosotros? Porque somos muy particulares, queremos que, ¿verdad?, todos nos quieran, todos nos aprecien. Pero el mundo no siempre nos va a apreciar, el mundo siempre no nos va a querer siempre. Y nosotros tenemos que saber cómo vivir aún en medio de ese tipo de mundo, para que no nosotros, ¿verdad?, desagrademos a Dios primeramente, y segundo, nos volvamos igual como aquellos cuyo comportamiento no nos gusta. Aleluya. Así que vamos a hablar en esta mañana acerca de amar a todos. En Romanos capítulo 13, vamos al capítulo 13 de Romanos y también al capítulo 13 de San Juan. Pero primero aquí en Romanos capítulo 13 y en el verso 8, voy a leer el 8 al 10. Y Pablo está escribiendo esta epístola a la iglesia en Roma y le dice ahí a los hermanos en Roma: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Gloria a Dios. Dios bendiga su palabra a nuestros oídos. ¿Sabe que uno de los resultados de nuestra salvación, uno de los resultados de nuestra justificación, si somos cristianos, es que ahora Dios nos ha llamado a una relación nueva y única con la sociedad en la que nosotros vivimos? O sea que Dios nos ha llamado para afectar esa sociedad siendo sal y siendo luz. Cristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo y la sal de la tierra. Ahora en Juan capítulo 13, verso 34, Cristo nos dijo que había una marca distintiva de un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo. En el versículo 34 les dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo, dice el Señor, les doy, que es que se amen los unos a los otros. Y en el verso 35 nos dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Esta es la evidencia, está diciendo Cristo. En esto van a conocer aquellos que no me conocen, que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? Si tienen amor los unos para los otros. Esta es la marca, como digo, distintiva del verdadero cristiano, del verdadero seguidor de Cristo. Y Pablo nos dice ahí en Romanos 13 que esto es lo que cumple la ley, o sea, la ley de Dios.
Ahora hay tres características que vamos a hablar aquí en Romanos 13, si regresamos ahí al capítulo 13 de Romanos, del amor cristiano. Tres características distintas quiero compartir esta mañana. Primero, la deuda del amor, diga deuda. Y luego, la descarga del amor. Y luego, el diseño del amor. Vamos a hablar primero acerca de la deuda del amor. En Romanos 13, verso 8 leímos, no debáis a nadie nada, no le debas a nadie nada, sino que amor, sino amaros los unos a los otros. Ahora, Pablo acababa de decir, regrese al versículo 6 y 7, que todos nosotros tenemos deudas. Y nos dice en el verso 6, por esto pagáis también los tributos, o sea, los impuestos, porque son servidores. Por eso pagáis también los tributos, dice, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Acaba de decir que no le debemos de deber a nadie nada, sino que debemos de pagar, note el verso 7, todo lo que debes. ¿Cuántos debemos? Nada más 3 de nosotros debemos. A ver, ¿cuántos debemos? A ver, si debe, la Biblia nos enseña y la Biblia nos dice que debemos de ¿qué? Pagar lo que debemos. No debemos tratar de zafarnos, sacarnos, tratar de evitar. Si usted contrató un gasto, ¿verdad? Debe de pagarlo. Si es tributo, si es impuesto, si es respeto, si es honra, debemos de pagar lo que debemos. Y por eso en el verso 8 dice, no le debas a nadie nada. ¿Por qué? Porque toda deuda que debemos como creyentes que pagar. Esta es una de las evidencias que nosotros somos gente piadosa. Vamos a ver esto en unos momentitos. Ahora, guarde su lugar aquí en el Romanos 13. Vamos al Salmo 37. Ahora, el amor, Pablo nos dice aquí, es la única deuda que siempre tendremos pendientes. Todos queremos salir de las deudas que tenemos, ¿sí o no? Nadie le gusta tener deudas. Y más cuando parece que aumentan más y más. Todos queremos salir de la deuda. Pero Pablo nos dice que hay una deuda que nunca terminamos de pagar. Y esa es la deuda de amarnos los unos a los otros. Siempre la tendremos pendiente hasta que el Señor venga otra vez. Ahora, hay personas que enseñan que los cristianos no debemos de tener deudas. ¿Verdad? Que Cristo no se agrade que nosotros seamos una gente, un pueblo endeudado. Y en cierta manera es verdad, no debemos de ser esclavos de la deuda. Pero no hay nada malo con contratar deuda. En el Salmo 37, el verso 21, Salmo 37, verso 21, dice la Biblia, el impío toma ¿qué? Prestado y no paga, mas el justo, ¿right? Dijimos de esta manera, el cristiano, el creyente, el justo, tiene misericordia y da. No solamente tiene la habilidad de prestar, sino tiene la habilidad de dar. Pero note aquí que dice que el impío toma prestado y no paga. No está diciendo que no debe uno de tener préstamos o no debe uno de usar, ¿verdad? La deuda, sino que cuando tiene deuda debe pagarla. Ese es realmente lo que el apóstol Pablo está diciendo. No le debas a nadie nada, sino que paga lo que debes. Paga tus deudas. La deuda, ¿verdad? No deberá ser arrastrada de año tras año, ¿verdad? No deberemos de vivir tan endeudados que no podemos hacer nada más. Mucha gente vive con deuda más de lo que es propio, más de lo normal. Y muchas veces nos endeudamos por varias razones. Muchas veces nos endeudamos por descuido, porque actuamos muchas veces por impulso. ¿Cuántos tienen ese problema? ¿Verdad? Que luego nos encontramos que tenemos una gran deuda. A veces el descuido también se manifiesta en que amamos el exhibir. Queremos lucir lo que tenemos delante de otros. Queremos que otros vean lo que tenemos. Y por lo tanto, muchas veces, ¿verdad? Nos endeudamos para obtener esas cosas y nos descuidamos y terminamos
con deudas a veces que no podemos pagar. También a veces vivimos endeudados por envidia. Deseamos tener lo que otros tienen. No lo tengo, pero ahora quiero tenerlo. Una de las cosas que yo aconsejo a gente joven que está empezando su vida matrimonial, por ejemplo, son jóvenes y apenas empiezan. Yo les digo, no traten de llegar inmediatamente al lugar que les tardó a tus padres 30 años para llegar. Claro que puedes llegar, pero te vas a endeudar completamente para tener la casa así como tus padres ya tienen, o los coches, o qué sé yo. Y a veces por falta de sabiduría, muchas veces los jóvenes se endeudan porque tienen buenos trabajos o porque pueden pagar, pero terminan simplemente con cosas que están exhibiendo y luego no tienen habilidad financiera de hacer ninguna otra cosa porque están endeudados. ¿Qué más puede llevarnos a vivir una vida endeudada? El amor a la comodidad. A ver, no estamos satisfechos con lo que tenemos, queremos más. Queremos que sea algo, ¿verdad?, que nos va a hacer más cómodos. No que haya algo mal con la comodidad, pero si no tienes la capacidad para llegar a esa comodidad, no debes endeudarte para hacerlo. Debes de vivir una vida satisfecha en el Señor. Puedes decir amén. Ahora, todos estos son decisiones imprudentes, el impulso, el deseo de exhibir y lucir, la envidia, ¿verdad? El amor a la comodidad. Son decisiones muchas veces imprudentes que nos llevan a contratar deudas que a veces no podemos sostener. Ahora, hay deuda legítima. Y una deuda legítima, por ejemplo, sería entrar en deuda para una inversión inteligente. O sea, donde uno, ¿verdad?, calcula el riesgo, ¿verdad?, contra la recompensa que va a recibir. Yo siempre digo que una persona que va a invertir primero se tiene que educar sobre la inversión. Muchas veces la gente toma inversiones porque alguien le dio una oportunidad y se oía buena y entró y al final pierde el dinero o se endeuda de tal manera que no puede salir. Así que puede uno usar la deuda legítimamente a través de inversión con fines de lucro o con fines de, por ejemplo, recibir interés sobre el dinero quizá que uno tiene disponible. Uno puede también, otra manera de endeudarse, vemos en la Biblia legítima, era cuando alguien se endeudaba para vivir. En Levítico 25, si vamos ahí, el versículo 37, Levítico 25, 37. I need you to stay up with me, please. Levítico 25, verso 37. Dice, no le darás tu dinero a usura, ni tu víveres a ganancia. O sea, ¿de quién está hablando aquí? Dice, no debes de dar tu dinero a usuria, o sea, a un interés, ¿verdad?, absórbito. O sea, una usuria era un interés, ¿verdad?, de más. Era casi tomar ventaja de alguien. Dice, ni tus víveres a ganancia, o sea, a poner esto para lucrar. ¿Y a quién se está refiriendo esto? Vea el versículo 35, regresa al versículo 35, y está hablando del hermano empobrecido. Dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. Y todo le dice a él, si le vas a prestar dinero, porque lo necesita para vivir, no le vas a cobrar, como dice aquí, usura, o sea, intereses, ¿verdad?, para que pueda recibir lo que necesita para vivir. Y la gente en este tiempo a veces era muy pobre y tenía que endeudarse para poder sobrevivir. Y la Biblia nos dice que al hermano que está completamente pobre y necesita ayuda financiera, no para usarlo en inversiones o esa cosa, porque si no tiene que comer, no debe usar el dinero para eso, pero para sobrevivir. El Señor dice, debemos ayudarles sin cobrarles a ellos ningún interés o ningún beneficio para nosotros. En Deuteronomio capítulo 23 y el verso 19, también encontramos otra instrucción en la ley de Dios
concerniente a aquellos que tienen necesidad. Deuteronomio 23, verso 19. No exigirás de tu hermano interés de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Ahora, no está diciendo aquí que el cobrar interés es necesariamente malo, pero no le cobrarás a un hermano empobrecido que necesita las cosas para vivir. Note, no le vas a prestar dinero a interés para los comestibles, para las cosas que necesita él para poder sobrevivir. Un hermano en necesidad, que necesita ayuda, la ley prohibía que se le cobrara interés, porque cobrar el interés a una persona que estaba en necesidad de las cosas necesarias para vivir era violar la ley de Dios. Puede decir amén. Pero Pablo no está diciendo que el interés necesariamente o la ganancia es mala. Vamos a ver eso un momentito. Ahora, en el Salmo 15, verso 1 al 5, vemos que el salmista nos habla de la persona piadosa. Empezando en el verso 1 al versículo 5, dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Keep going, please. El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Verso 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo. Dice: en cuyos ojos el perverso es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en perjuicio propio, no cambia. Verso 5. El que su dinero no da ¿qué? A interés, ni acepta soborno contra el inocente. El que hace esas cosas permanecerá firme. Ahora, Dios había puesto estas leyes en su palabra porque Él conoce la naturaleza humana mejor que nadie. Él nos conoce mejor. Sabemos que a veces somos gente que ventajamos de otros cuando vemos una oportunidad. Pero el Señor protegía a aquellos que estaban empobrecidos, que no tenían nada. Y aquí dice que una persona, ¿verdad?, piadosa, una persona que recibe la bendición de Dios, es aquel que no le cobra interés a su hermano cuando tiene necesidad. En Ezequiel 18 también vemos ahí el verso 5 de Ezequiel 18. Aleluya. Dice: pero el hombre que es justo y practica el derecho y la justicia, verso 7, el hombre que no oprime a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, sino que da su pan al hambriento y cubre al desnudo con ropa, verso 8, que no presta dinero a interés ni exige con usuria. Ahora está hablando acerca del hermano necesitado. No le va a prestar y le va a cobrar interés. ¿Por qué? Porque primeramente no tiene para sobrevivir, y tratar de cobrarle ese dinero sería, ¿verdad?, abusar de él. Dice que retrae su mano de la maldad y hace juicio verdadero entre hombre y hombre. Este es el hombre sabio, este es el hombre prudente, el hombre piadoso, ¿verdad? Y una de esas características es que no oprime, no, ¿verdad?, toma ventaja de aquel que está en necesidad. Este es el hombre a quien Dios bendice. Ahora regresemos a Romanos. Aquí comienza el apóstol Pablo en Romanos 13, donde leímos el verso 8. No debáis nada a nadie. Está diciendo: paga tus deudas. Ahora de aquí Pablo pasa a la deuda verdadera, la deuda que todos nosotros tenemos. La deuda que nunca se paga, que nunca se liquida, es la deuda del amor. Diga el amor. Debemos a todos esta deuda. Ahora, sabe que Dios nos ha dado la capacidad, Dios nos ha dado la habilidad para nosotros pagar esta deuda continuamente. Aquí en Romanos, el capítulo 5 y el verso 5, Pablo nos dice esta verdad. Dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido ¿qué? Derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dada. Esta es la capacidad para nosotros amar a todos. Porque a veces hay personas que nos cuesta amarlas, ¿sí o no? Y quizá a usted le cueste amarme a mí, o quizá a mí me cueste amarle a usted, yo no sé. Pero todos como humanos tenemos esa flaqueza. Pero no es excusa para decir yo no puedo amar. Me han hecho algo o me han hecho mucho, no puedo amarlo. ¿Por qué? Porque es entonces nosotros, ¿verdad?, decir que no tenemos de parte de Dios la habilidad para poder amar. Y Dios nos va a reprender. ¿Por qué? Porque Él nos ha dicho, yo he derramado, si eres mi hijo, mi hija, en ti, en tu corazón, el amor de Dios. Note lo que dice, el amor de Dios ha sido, no va a ser o no será, ha sido. ¿Qué quiere decir? Que es un acto que ya pasó, es un acto en el pasado. Dios ya derramó sobre nosotros cuando nacimos de nuevo, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la habilidad de Dios para nosotros poder amar, como dijo Cristo, aún a nuestros enemigos. Aleluya. Tú y yo tenemos la capacidad para pagar esta deuda. Dios te ha dado esa capacidad y esa habilidad. Ahora, este es nuestro endeudamiento. Debemos amar a todos, debemos amar a los demás. Así que la deuda de amor nunca la vamos a terminar de pagar. Todas las otras deudas debemos de liquidarlas. Todas las otras deudas debemos de pagarlas. No le debas nada a nadie. Pero recuerda esto, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros para que nosotros podamos dar ese amor a todos a quien Dios nos lleva. Segundo, hablamos acerca de otra característica del amor, de este amor vamos a hablar de la descarga de este amor. Ve al Romanos capítulo 13 otra vez y ahora el verso 9. Romanos 13, verso 9. Sigue diciendo Pablo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La descarga del amor de Dios hacia otros se basa en un nuevo mandamiento. Esta descarga de amor que Dios nos ha dado, este amor que Dios nosotros lo debemos de descargar, lo debemos de dar a otros. Pero este amor se basa en un nuevo mandamiento, en un nuevo mandato. Santiago 2:8, en Santiago le llama a esto la ley real. Dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las Escrituras, ¿cuál es esa ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice, bien hacéis. Amarás a tu prójimo como tú te amas a ti mismo. Esta se le llama, Santiago dice, la ley real, o sea, la ley del rey, la ley que viene del rey. ¿Y nuestro rey es quién? Es Cristo. Amarás a tu prójimo a ti mismo. Ahora, Pablo nos dice aquí que hay una ley que cumple todas las otras leyes. El amor y la ley, escúcheme, no son contradictorias. La ley y el amor no van el uno en contra del otro. El amor, Pablo dice aquí, es el cumplimiento de la ley. Ahora, Cristo mismo nos enseñó esto. En el capítulo 22 de Mateo, en el verso 35, Mateo 22, vamos ahí, el verso 35, el Señor se le acerca a al Señor se le acerca uno de los hombres religiosos de ese tiempo, un fariseo, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Aquí está otra vez, lo leímos ahorita en Santiago: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué ley es esa?
la ley real. Santiago dijo, la ley del rey. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que resume el Señor en estos dos mandamientos, toda la ley, note, y todos los profetas. O sea, todo lo que la ley nos exige, todo lo que los profetas nos enseñaron y nos hablaron, los puede resumir en dos mandamientos. Y esto es que ama a Dios y ama a otros. Ama a Dios y ama a los demás. Este es el resumen. Lo mismo que Pablo nos dice es el cumplimiento de la ley. Ahora, ¿cómo podemos nosotros obedecer la ley de Dios? Ahora, la clave, yo pienso, para la obediencia de la ley de Dios es esta, el amor. Porque si tú no amas a Dios, no le vas a obedecer, no vas a obedecer su palabra, no vas a guardar la ley. Así que el descargo de este amor se basa en este mandamiento nuevo que cumple toda la ley de Dios. Por eso el Señor mismo nos dijo, les doy un nuevo mandamiento. Pero nos podíamos nosotros preguntar, o sea, pero nuevo, ¿cómo que es nuevo? Si la ley en el Antiguo Testamento, de ahí viene ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Levítico capítulo 18. Entonces, ¿cómo es que es nuevo? ¿Cómo es que el Señor nos dice, os doy un nuevo mandamiento? Nos está dando esta palabra porque el significado que Pablo nos da en Romanos 13 es realmente algo nuevo. Ellos no entendían esto en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no vivía dentro de los creyentes bajo la ley. Solamente el rey tenía la unción del Espíritu Santo, el profeta, ¿verdad? El Espíritu Santo venía sobre él, pero no, el Espíritu Santo no estaba residente en la vida de cada uno de ellos. Pero ahora nosotros vivimos en una etapa diferente, bajo un nuevo pacto. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora nosotros cumplimos la ley por este mandamiento que el Señor nos dio de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y cuerpo y mente, y luego amar a nuestros hermanos por medio del poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Ya no era nada más una intención externa de guardar la ley. ¿Se acuerdan ustedes? Los fariseos hacían eso. Ellos guardaban la ley meticulosamente, pero estaban apartados de Dios, estaban lejos de Dios. Cristo dijo, ellos me adoran, los labios hacen las cosas que tienen que hacer externamente, pero su corazón está lejos de mí. Gracias a Dios que ahora nuestro corazón puede estar por medio del Espíritu Santo con el Señor. Amén. Podemos amar al Señor de nuestro corazón completamente y continuamente. Ahora, la clave, como digo, de obedecer la ley es este amor que Dios nos ha dado. El amor, escúcheme, no reemplaza la ley. La ley no ha sido eliminada. El amor no reemplaza la ley. El amor cumple la ley. El amor cumple la ley, porque Dios no busca, como dije unos momentitos que eran los fariseos y los escribas, no busca una obediencia externa solamente. Los fariseos observaban, como digo, lo más minusculoso externos de la ley, pero sus corazones no estaban ligados a Dios. Ahora nosotros tenemos que reconocer que ahora tenemos un privilegio y una responsabilidad mayor. Los fariseos y los escribas hacían las cosas externas, Cristo dijo, para ser vistos por los hombres. Y nosotros no debemos ser las cosas de obediencia o de guardar la palabra de Dios para que otros nos vean o nos consideren que somos espirituales. Porque no se trata de una obediencia externa para aparentar algo, sino que una verdadera obediencia que cumple la ley es del corazón, viene de un amor por Dios mismo. Y por eso hacemos lo que Él nos manda hacer en su palabra de Dios. Santiago me parece que también dice que no debemos nosotros de amar al ojo. O sea, cuando nos están viendo, debemos amar
continuamente, porque el amor es real y genuino en el corazón. La tercera cosa es el diseño del amor, o sea, ¿qué diseño tiene el amor o por qué nos da Dios este amor? Bueno, lo vimos aquí en Romanos 13, nos los da para cumplir toda la ley de Dios. El que ama al prójimo ha cumplido la ley de Dios, dijo el apóstol Pablo. En Mateo capítulo 5, ahí está en Mateo, vaya al capítulo 5. El amar a Dios y amar a los demás le da a la ley la plena medida de su cumplimiento. Y aquí en Mateo 5, verso 17, Jesús nos dijo esto: no penséis que yo he venido para abrogar la ley o para destruir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Por eso le digo, si el amor es el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Cristo no vino a abrogar la ley. Cristo no vino a destruir la ley, porque el moral de Dios no ha cambiado. Dios todavía odia, ¿verdad?, el adulterio. Dios todavía odia la mentira. Todos los mandamientos que Dios nos dio, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, Dios no ha cambiado. Así que la ley no es abrogada, pero ahora la cumplimos de una manera que le agrada a Dios, por medio de un corazón que ama verdaderamente a Dios. Ahora, aquí vemos en Mateo capítulo 5 que el Señor claramente nos dice: yo he venido para cumplir la ley. Y como dijimos, el amor cumple la ley. Ahora, si tú y yo amamos, acuérdese, el que ama a su hermano, a su prójimo, ha cumplido la ley. Estamos hablando de cómo guardamos la ley de Dios. Si tú y yo de veras amamos a otros, ¿no les vamos a qué? ¿No les vamos a robar? A veces la gente no roba porque tiene miedo que lo prendan, que lo echen a la cárcel. Pero no porque no quiere robar, porque el temor de que me echen a la cárcel, ¿verdad?, me restringe, me para de robar. No porque no quiere, sino porque teme la consecuencia. Y quizás es bueno que tema la consecuencia para que no robe. Pero eso no es lo que Dios busca. Una persona que se restringe porque tiene temor de la consecuencia. Cuando tú amas a alguien, no lo vas a matar. Cuando tú amas a alguien, no vas a dar falso testimonio de él. No vas a codiciar lo que ellos tienen. Amar a Dios y amar al prójimo, por eso dice la Biblia, cumple la ley. Entonces Pablo dice: por esto no adulterarás, no hurtarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. ¿Qué está diciendo? La manera de amar a otros es guardando la ley. No voy a matarlos, no voy a hurtar. A la gente que yo amo, sabe que nunca me pasa por mi mente que los quiero matar. ¿A usted? ¿No? Quizá cuando se enoja con su esposo, pero no, realmente no, ¿verdad? No entretenemos ese tipo de que le quiero robar algo a mi hijo. No, nunca me pasa eso por la mente. ¿Por qué? Porque lo amo. Cuando uno ama, Pablo dice, guarda los mandamientos. No lo robas, no lo matas, el amor no hace mal al prójimo. Por tal, dice Pablo, el amor es el cumplimiento de la ley. Pero ¿qué de Dios? Porque Cristo no solamente dijo amarás a tu prójimo a ti mismo, que es la ley real, sino que dijo que el más grande mandamiento es que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y cómo amamos a Dios? En Éxodo capítulo 20, en el verso 3, leemos acerca de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel bajo la ley. Éxodo 20, empieza en el verso 3. El verso 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo y debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ese es el cuarto mandamiento. Aquí tenemos los primeros 4 mandamientos. ¿Conciernen a quién? A Dios. No es hacia otros, es los primeros 4 mandamientos, es cómo nosotros mostramos nuestro amor para con Dios. Primero, no somos idólatras, no tenemos otros dioses delante del Dios verdadero, ¿verdad? Segundo, no nos inclinamos, no honramos a otro Dios. No tenemos pensamientos de otros dioses falsos. Y también dice que no tomamos su nombre en vano. Respetamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos. Dice, nos acordamos del día de reposo. El día de reposo era el día cuando ellos hacían a un lado todo su trabajo, ¿verdad? Para concentrar su vida espiritual y sus pensamientos en Dios. Por eso yo digo, nosotros tenemos que tener ese tiempo cuando nosotros respetamos, adoramos, cuando nos juntamos. Ahora hemos llegado a un tiempo en la historia, en ese tiempo cuando la gente, quizá usted está viendo de casa hoy y tenemos esa tecnología, pero no es la voluntad de Dios que usted se quede en casa y que de ahí usted trate de congregarse con la congregación de Dios, porque no es posible hacerlo de esa manera. Así que yo le advierto, venga, consagre su vida al Señor y congréguese con el pueblo de Dios. Ese es honrar a Dios. Amén. Quizá alguien en casa está diciendo, no, es tiempo que nosotros le demos a Dios la honra que Él se merece. Y este día Dios lo ha designado para que sea día del Señor, para que nosotros le adoremos a Él. No es tiempo, no es día para ver equipos de fútbol, aunque podemos verlos. No es tiempo para nosotros, ¿verdad? Solamente acostarnos o levantarnos tarde y no venir y reunirnos con el pueblo de Dios. Porque eso es deshonrar a Dios. ¿Cómo amo a Dios? ¿Cómo puedo decirle a Dios te amo, pero no cumplo sus mandamientos? Porque el amor a Dios es el cumplimiento de sus mandamientos. Puede decir gloria a Dios. Así que esos primeros 4 son los mandamientos que menciona Dios aquí en la manera en que nosotros le amamos. Ahora, en Romanos 13, esto es interesante, quiero que lo vea conmigo. Romanos 13, otra vez leamos el versículo 8, porque hay algo aquí, cuando Pablo escribió esto en el lenguaje griego que no sale en el español ni en el inglés tampoco. Romanos 13, 8 dice, no debáis a nadie nada, paga tus deudas, sino que el amor, el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, dice aquí, ha cumplido, ¿qué? La ley. Pero realmente Romanos 13, 8, literalmente Pablo dice, el que ama la otra ley ha cumplido. Eso es lo que literalmente dice el griego. El que ama la otra ley ha cumplido. ¿Cuál es la otra ley? La acabamos de leer ahí. El Señor nos dijo en Mateo capítulo 22, amarás ¿qué? Al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Acuérdense, aquí está hablando de ¿qué? De amar al prójimo. No le debas nada al prójimo, sino que ámalo. Y el amarlo cumple la otra ley. La otra ley es la ley que le acabo de decir. La ley que habla acerca de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás delante de ellos. No tomarás el nombre del Señor en vano, ¿verdad? Recuerda el día de reposo. Recuerda el día que se debe alabar al Señor. Así que Pablo nos menciona aquí que esta otra ley también se cumple cuando nosotros amamos a Dios, amamos al prójimo. Esta es la razón por la cual Dios diseñó el amor para el cumplimiento de la ley. Ahora Cristo dijo, no vine para abrogar la ley, vine que para cumplir la ley. Cristo vino para cumplir la ley de Dios en la obediencia de Dios. ¿Sabe que Jesús es el cumplimiento de la ley de Dios? Jesús cumplió la ley proféticamente. ¿Cómo? Siendo el Mesías, el prometido de Dios por medio de todas las palabras de los profetas. En él se cumplió esa palabra profética.
Cristo cumple la ley perfectamente porque Él nunca pecó en contra de Dios, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en hecho. Él guardó la ley de Dios perfectamente. Cristo cumplió la ley también por siendo la expresión perfecta del amor de Dios. Cristo anduvo en la tierra como la expresión del amor de Dios. Y por eso Él tenía compasión con la gente, con los pecadores. Por eso Él amó aún a aquellos que no lo amaban. Él en verdad, sanó a los enfermos por la compasión de Dios, porque Él era el cumplimiento de la ley. El que ama ha cumplido la ley. Y Jesús mismo era la expresión perfecta de este amor. Nosotros hemos sido llamados también como Él a cumplir la ley de Dios, caminando en las pisadas de nuestro Maestro. Por eso cuando usted lee los evangelios debe de ver la vida de Jesús y debe decir cómo yo voy a imitar a aquel que me salvó, cómo yo voy a imitar lo que Él hace, porque eso es caminar en las pisadas de Cristo Jesús. Se nos ha otorgado este amor, Pablo nos dice en Romanos 5, porque lo derramó en nuestro corazón. Esta gracia de amor es una gracia, verdad, integral, incluye todo de nuestra vida. Nuestro comportamiento, nuestras actitudes, nuestras acciones, todo debe de ser controlado por este amor divino que se nos ha dado. Este debe ser nuestra relación con todos los que nos rodean. Porque Cristo dijo, en esto, ¿qué es esto? En esto conocerán todos que soy mis discípulos. Ese es el amor. Si tenéis amor los unos por los otros. ¿Cómo anda nuestro amor? ¿Cómo anda tu amor? Y quizá en esta semana tuviste oportunidad de que ese amor fuera probado. Y a lo mejor fallaste, a lo mejor fallé en alguna área, porque somos humanos. Pero reconozcamos, Dios nos ha dado la capacidad y el poder para amar aún a aquellos que no son dignos de ser amados. Nosotros tenemos esta deuda, hermanos. Esta deuda para con todos. Una deuda continua, como dijo Pablo, amor. Tenemos la capacidad de amar porque Él nos ha dado esta capacidad por medio del Espíritu Santo. ¿La estamos usando? ¿Estamos realmente determinados de amar a otros para que el mundo sepa que somos discípulos de Cristo? Y Dios nos ha dado el amor con el diseño de que la ley suya se cumpla en nosotros que conocemos a Cristo Jesús. Aleluya. Le voy a dar un reto esta mañana, que en esta semana, en algún tiempo, en su tiempo devocional, usted lea el capítulo 13 de Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13. Y usted medite sobre ese capítulo. Y usted se ponga en medio de esos versículos y diga, ¿está hablando esto acerca de mí? ¿Yo soy esto o no? Y es importante porque el amor de Dios es la evidencia de que nosotros somos de Cristo. Que el Señor nos dé, pido yo como comunidad cristiana, la gracia para amar como Él nos amó. Puede decir amén. Oremos. Padre, gracias te doy por este tiempo que nos has dado en tu palabra. Señor, sabemos que el mayor ejemplo, porque lo vemos aquí en tu palabra, del amor es nuestro Señor Jesucristo. Su amor es nuestro modelo, Señor. Y su amor fue completamente sacrificial. Se entregó incluso por aquellos que lo rechazaron. Se entregó por aquellos que se burlaron de Él, por aquellos que eran ingratos. Pero Él era amor, Señor. Y porque era amor, tuvo que amar y decidió amar. Señor, yo te pido que nosotros aprendamos a dar ese mismo amor. No porque tenemos o queramos obtener algo para nosotros. No porque queremos ganar prestigio con otros o el favor de los hombres o cualquier sea, Señor. Sino que nos ayudes solamente para agradarte a ti y cumplir tu palabra y tu ley. Llénanos, Señor, para que nosotros podamos desbordar este amor, descargar este amor
hacia aquellos con quien tú, Señor, a quien tú nos envías. Ayúdanos a amar a los agradables como a los que no son agradables. Ayúdanos a amar, Señor, a quienes nos aman y a quienes no nos aman. Ayúdanos a amar, Señor, a los que parecen ser aún nuestros enemigos, nuestra competencia quizá más cercana, los que son crueles, los que son injustos. Ayúdanos a amar, Señor, para que el mundo sepa que tenemos una deuda que pagar, esa deuda de amor que estará con nosotros siempre, porque así tú nos has llamado a ser. Señor, algunos de nosotros somos tan meticulosos para pagar nuestras deudas financieras, pero somos miserables cuando se trata de pagar la deuda de amor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a mostrarnos fieles en ese amor. Que podamos, Señor, sobresalir en la más grande virtud a la cual tú nos has llamado. Es el amor a ti y el amor al prójimo. Para que el mundo, Señor, conozca que nosotros te amamos a ti y amamos a todos los hombres. Obra, Señor, hoy tu propósito en cada corazón. Para que podamos experimentar, Señor, la liberación plena de este amor que tú derramaste en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Yo te pido esto, Señor, en el nombre majestuoso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Y a ti sea toda la honra, Señor, y toda la gloria para siempre. Amén.